Colombianos, yo soy Carolán Figueroa y me siento muy orgullosa de ser su comandante suprema en la píldora. ¿Que por qué estoy hablando así? Pues porque esta es la píldora militar y el impresentable nos ha enseñado que así es como uno habla cuando va a hablar de asuntos militares, ¿no? Me siento orgulloso de ser su comandante supremo, de hablarles del corazón. Da pecadito, ¿no? Debe ser muy duro estar en el ejército de Colombia y que ese holograma venga a dárselas de voz de mando. Porque es que cuando uno piensa en voz de mando, piensa en algo más parecido a... ¿Qué? Parecido a... Es como el ajúa y el ajuita. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Aunque sí vamos a hablar de eso, pero no. Esta es una píldora de sí, pero no. Hoy vamos a hablar de un artículo periodístico que se generó por algo que no fue noticia pero llegó a ser portada, y de 3 eventos que sí fueron noticia pero no fueron a la portada. Empecemos por el evento número 1. Vorágine, Cambio y El Espectador publicaron un reportaje en el que denunciaron que lo que el ejército intentó vendernos como un exitoso operativo contra las disidencias de las FARC fue en realidad una masacre en la que el ejército asesinó a varios civiles, manipuló evidencia y los hizo pasar por disidentes, violando además varios principios de proporcionalidad del derecho internacional humanitario. Por supuesto, todo el mundo salió a cuestionar al ejército, pero Zapateiro, como buena voz de mando, salió a defenderlo. General, sin embargo, déjeme decirle que no fueron tan precisos, porque estamos hablando de una mujer embarazada que murió y de un menor de edad. Y eso usted lo sabe, a la luz del derecho internacional humanitario, no son blancos legítimos. No es la primera operación, José Manuel, donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad que son combatientes colombianos. Combatientes. Duro de oír, pero también duro para Zapateiro, porque aunque uno lo vea en la entrevista muy ajúa, básicamente Zapateiro está respondiendo a cuestionamientos, está siendo cuestionado, y ya sabemos todos que eso no es algo que le guste mucho al ejército, y que seguramente lo tiene que poner como de mal humor, un humor que tiene que ver con el segundo hecho sucedido 10 días después de la publicación del artículo de Vorágine. Todo empezó el 20 de abril cuando el candidato Gustavo Petro trinó criticando a parte de la cúpula militar. Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales. 2 días más tarde, es decir ayer, el general Zapateiro, en un acto insólito, le contestó de manera muy agresiva e impropia del respetuoso lenguaje castrense y en la misma red digital Twitter al candidato Petro. 6 mensajes del alto oficial dan 6. Petro puso un trino, Zapateiro puso 6. No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política. Más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía. A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura. ¡Pelea! Y sí, pero no, porque Zapateiro, además de ponerse muy ajúa con sus trinos, lo que hizo fue violar la Constitución de una manera muy seria. que el comandante del ejército violó los artículos 127 y 219 de la Constitución, que prohíbe la participación de miembros activos de las Fuerzas Armadas y de policía en los debates políticos del poder civil. Básicamente la gente que está en el ejército no puede participar en política y no puede votar. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen que seguir las órdenes del que sea que gane. Gane el que gane, así sea un perfecto holograma incapaz de inspirar respeto, incapaz de ser voz de mando y por supuesto incapaz de cuestionarlos. Para mayor sorpresa del país democrático, el comandante del ejército no solo no fue reprendido por su jefe, el presidente de la República, sino que recibió el respaldo total de este en un acto público. Hoy, un senador de la República se pronunció agrediendo a las fuerzas militares, señalándolos de cómplices del narcotráfico. Si cualquier persona, y más un congresista, que ostenta una responsabilidad política, tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo. La gallardía, porque es que este es un tema de gallardía. Que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad.
Por supuesto, todo el mundo se concentró en resaltar la violación de la Constitución que cometieron Ajúa y Ajuita, pero yo, revisando cosillas por ahí, llegué a un antecedente que me parece muy interesante. Resulta que esta no es la primera vez que Gustavo Petro tira una acusación de este calibre contra el ejército, y de hecho la mismísima acusación contra el mismísimo ejército y particularmente contra Zapateiro. Lo hizo sin mencionarlo, aunque mencionándolo todo muy sí pero no, todo muy colombiano. Lo que están a punto de ver sucedió hace más o menos un año, cuando Zapateiro fue ascendido de comandante a mayor general. El debate en el Senado de la República para el ascenso de altos oficiales provocó el retiro de algunos congresistas durante la sesión virtual, según ellos por los escándalos que envuelven a la fuerza pública por perfilamientos, falsos positivos y abuso sexual. Por su parte, Gustavo Petro no se quedó atrás e hizo fuertes contra las fuerzas militares y le pidió al comandante del ejército identificar a los uniformados vinculados en casos de narcotráfico. Y en esto no me voy a dejar silenciar. Hay personas uniformadas que son traquetos, como hay senadores que son traquetos, como hay alcaldes que son traquetos. Hay senadores traquetos, señora María del Rosario. Hemos tenido generales traquetos. Traquetos se visten de uniforme porque así mejor traquetean. A pesar de esta polémica, con 74 votos a favor y 0 en contra, los oficiales fueron ascendidos, entre ellos el general Eduardo Zapateiro, actual comandante del ejército. Según algunos parlamentarios, en materia penal le figuran 2 procesos activos y 4 casos en estudio preliminar. O sea, no fue cualquier cosa. ¿Por qué en ese momento Ajuita no salió a decir nada? ¿Por qué? No es lo mismo que a uno lo señale un congresista a que lo señale el candidato presidencial con más posibilidades de convertirse en presidente. El candidato con más posibilidades de convertirse en su ¡Comandante Supremo! Zapateiro tiene que estar un poquito incómodo con la posibilidad de que Petro se convierta en su jefe. Y por si esto fuera poco, 8 días después del intercambio de trinos, ¿qué pasó? Hoy, con toda la vergüenza y encogimiento que un soldado puede sentir, pero con el mayor respeto para el dolor de las víctimas, reconozco que mientras ejercí ese cargo, operó al interior de la Brigada Móvil número 15 una estructura criminal de facto. Cometieron homicidios de civiles inocentes y en situación de indefensión. Reconozco que no necesité ponerme de acuerdo con nadie de manera expresa para la conformación de este aparato organizado criminal. Este es el testimonio del coronel retirado Santiago Herrera en la audiencia de reconocimiento de la JEP por el caso de los falsos positivos, en la que él y otros coroneles y soldados reconocieron ante la JEP y ante las víctimas cosas como las siguientes. Estas presiones y motivaciones operaron bajo varios mecanismos. Motivaba la promoción de competencia entre unidades por el mayor número de resultados. Presionaba con amenazas de anotaciones negativas en el folio de vida por falta de gestión y deficientes resultados operacionales a los comandantes de batallones de contraguerrillas. Se daban comisiones al exterior. Daba la motivación para que los que presentaban muertes en combate pudieran acceder a cursos de piloto. De cara a lo que acabo de exponer, quiero decir especialmente a las víctimas que deploro infinitamente y ofrezco perdón por los daños morales, emocionales, a la salud mental y física que les causaron los asesinatos de sus seres queridos, victimizándolos al señalarlos de terroristas cometidos por la estructura criminal de facto que coexistió al interior de la Brigada Móvil número 15, unidad militar que estaba bajo mi mando. Ok, aquí básicamente lo que reconoce el coronel es que a los soldados se les comenzó a tratar como si fueran sicarios, ¿no? Porque un soldado recibe un salario por matar gente en combate, pero aquí empezaron a darles un salario por matar gente fuera de combate, ¿no? Sí, pero no. Las voces de mando del Ejército Nacional de Colombia degradaron completamente a sus tropas, deshonraron completamente a la institución. Imagínense lo que significa para un militar que otro militar reconozca eso. Imagínense lo que significa reconocerlo hacia afuera y reconocerlo hacia adentro. Es algo que básicamente parte el ejército en dos, entre los que reconocen lo que pasa y los que no quieren reconocer lo que pasa, ¿no? Sí, pero no. Pero como el ejército, en teoría, no se puede partir en dos porque es una institución muy fuerte, muy sólida, muy unificada, lo que empieza a pasar al interior es que se empiezan a generar fricciones. Fricciones como las que se produjeron en el 2020 cuando 7 soldados violaron a una niña en Vera y a Zapateiro lo grabaron vaciando a los soldados que decidieron denunciar. Una cosa es que un teniente coronel se equivoque por aquello de que del fragor de la misma milicia
Pero así como comete el error, le pego su tanganazo, a que respete. ¿Tanganazo o le doy en la cara, marica? ¿Sí o no? Zapatero se refirió al sargento viceprimero Juan Carlos Díaz, comandante del pelotón que integraban los uniformados capturados. En tono amenazante, señaló que sabía que el sargento Díaz, que fue despedido por orden suya, iba a hablar con un medio de comunicación. Me dijeron en semana que quiere hablar, que hable, no hay problema. Entonces, porque yo denuncié, entonces ahora es la víctima. Nadie lo está tildando de sapo, ni nadie lo está tildando de absolutamente nada. El sargento Díaz, quien se entrevistó con Noticias 1, aceptó que inmediatamente conoció el hecho delictivo, decidió denunciarlo. En ese momento pues yo he decidido tomar la determinación de informar. Como le dije a la hermana de la joven, si hay que denunciar, hagámoslo porque es que esto no se puede permitir. El general Zapatero intentó desligar su rabia, notoria en el tono de su voz, del hecho de que el sargento hubiera denunciado el crimen, pero siguió mostrando su fijación en los periodistas. Yo no debí no permitir que eso sucediera. Yo debí controlar mi personal. Yo debí dar instrucciones. Yo debí seguir correctamente los procedimientos tácticos operacionales que debe hacer un pelotón. Y no lo hice. Y me someto a las consecuencias que la fuerza tenga contra mí. Eso es lo que dice un sargento berraco. Y no ahorita buscando medios de comunicación a ver si presionan al comandante del ejército. No señor, no señor. A mí no me van a presionar los medios de comunicación. Y vienen más bajas. A Zapatero no le gusta que lo presione. Zapatero, cuando lo presionan, se sale del uniforme. 2 años después, enos aquí observando a un Zapatero que se descamisa publicando 6 trinos sin pensar muy bien lo que está haciendo al mandar esos 6 trinos. Y esto nos lleva a la portada y al artículo de la píldora de hoy. Malestar en los cuarteles. Y subtitula: el fuerte choque entre Gustavo Petro y el general Eduardo Zapatero es apenas la punta del iceberg de una creciente molestia de un sector de las fuerzas militares con el candidato presidencial. Semana, valiente como es, revela lo que está pasando. Uno diría, Semana va a estudiar cuál es la relación Zapatero-Petro para ver por qué es que está tan tensa la cosa. Pero no, por supuesto no. ¿Qué hizo Semana en cambio? Se inventó un texto como con 10 o 15 testimonios de fantasmas en los que, palabras más, palabras menos, lo que nos dice es que el ejército en su conjunto, en su unidad, están a favor de lo que dijo Zapatero y están en contra de lo que dijo Petro. ¿Por qué digo testimonios fantasmas? Pues porque como las fuerzas militares no se pueden pronunciar sobre política, lo que hizo Semana fue hacer un trabajo súper exhaustivo para lograr conseguir que, leo, decenas de generales y otros oficiales y suboficiales de todas las fuerzas, además de soldados, aceptaron hablar con esta revista bajo la reserva de su identidad para evitar represalias e investigaciones, y expresaron lo que están sintiendo a menos de un mes de la primera vuelta presidencial. Yo sé que uno puede proteger las fuentes, pero en este caso no sé por qué no confío en esa recolección de fuentes, no sé por qué. Pero bueno, a pesar de eso, creo que el texto tiene algunos párrafos que son muy útiles para redondear el punto que quiero plantear en la píldora de hoy. ¿Qué dicen los fantasmas? Uno de los generales del ejército entrevistados por Semana dijo para empezar que su comandante no se equivocó. Total respaldo personal e institucional. Fue una gran posición histórica de mi general Zapatero. Gran defensa exigiendo el respeto de los soldados que damos la vida por la patria todos los días. El alto oficial fue más allá y dejó ver que las palabras de Petro cayeron como una ofensa a las tropas. Ese personaje los puso en duda, aseguró. Sí, Petro los puso en duda, pero no es la primera vez que lo hace, ojo, y no es la única persona que los ha puesto en duda. Hubo alguien más que alguna vez los puso en duda. Alguien muy interesante, by the way. Yo visité a Cajamarca y me da mucha tristeza decir esto. Me engañaron los soldados. Porque el día que yo llegué allí me dijeron que unas personas muertas habían fallecido en un combate con la FARC. Y resultó que no fue así. Cuando leo las piezas judiciales que hay sobre el tema, hay sombras. Hay sombras. No se percataron de la identificación de las personas y los mataron. Esto hace parte de las declaraciones que dio Álvaro Uribe cuando el padre Francisco de Rú, es decir, la Comisión de la Verdad,
lo visitó para saber qué tenía para decir él sobre el conflicto. Yo diría que decir los soldados me engañaron es un cuestionamiento fuerte a las fuerzas militares, pero veamos qué más dice el artículo de semana. Por su parte, un coronel que lidera un grupo de soldados en una de las zonas con mayor presencia de cultivos de coca señaló: estamos acostumbrados a callarnos frente a todos los insultos y atropellos que nos hacen, y él, Zapateiro, salió a defender nuestro nombre. Adicionalmente, un general con muchas horas de combate encima dijo: los ataques verbales son más dañinos que los disparos. Muy interesante que digan esto, porque ¿cómo defendió Zapateiro a los muchachos cuando Uribe dijo que los muchachos lo engañaron? Pues no dijo nada. Otro de los entrevistados, me encanta cómo los enumeran: otro fulano, otro sutano. En serio, es que cuando uno lee imagina cosas. Si yo leo esto imagino a Vicky todo el tiempo. Pero bueno, sigamos. Otro pensó en las consecuencias de este tipo de pronunciamientos del candidato al pacto histórico. Lo que hace Petro en sus redes sociales al tildarnos de narcotraficantes desestabiliza, pues pone a los generales como corruptos y bandidos y provoca problemas en la cadena de mando. Así no se comanda la fuerza pública, generando rencillas internas en la institución. Yo no sabría si es Petro el que está generando rencillas internas dentro de la institución, porque es que... Los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Maquinamos, hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo elaboré unos falsos documentos de inteligencia, los cuales los puse a disposición de la Fiscalía. Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden por sus crímenes ante un tribunal surgido del histórico Acuerdo de Paz de 2016, que desarmó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Quienes confiesen sus delitos y reparen a las víctimas recibirán penas alternativas a la cárcel. Y estoy segura que eso genera una que otra rencilla interna dentro de la institución, ¿no? El mismo artículo dice más adelante: en las fuerzas se libró durante un buen tiempo una fuerte tensión entre dos corrientes, una uribista y otra santista, a favor de los diálogos de La Habana. No nos enseñaron a prepararnos para la guerra política, nos enfocamos en 99% de la guerra armada sin darnos cuenta de que por el lado político nos estaban ganando muchos espacios. Pero es que tú en lo político no tienes nada que hacer, discúlpame. En la parte militar lo hemos hecho de una forma excelente. Perdimos en la parte de la guerra política. ¿Excelente? O sea, los acuerdos de paz se firmaron para detener una guerra de más de 60 años. ¿Eso significa 60 años haciéndolo excelente? Como si esto fuera poco, hay militares reconociendo su participación en ejecuciones extrajudiciales. 6.402 ejecuciones extrajudiciales. O sea, con ese pequeño lunar ahí, ¿me puedes decir que lo has hecho de una manera excelente? ¿En serio? Y sin ir más lejos, la semana pasada el Clan del Golfo, es decir, las autodefensas gaitanistas de Colombia, es decir, los paramilitares, declararon un paro armado paralizando 11 departamentos del país a menos de un mes de las elecciones. Y el ejército no ha podido detener la ola de violencia que se ha generado y que incluye cosas como: en este momento hay más de 5 regiones, 11 departamentos y 119 municipios afectados por el paro armado. Durante estos días han ocurrido 12 homicidios selectivos y 80 inmuebles han sido destruidos. 74 comunidades están confinadas y más de 50 actividades de transporte han sido suspendidas. Básicamente una ola de terrorismo paramilitar puro. Me parece que el fantasma que dijo que el ejército se ha desempeñado militarmente de una manera excelente tiene un problema de negación. No solo por lo que está pasando en este momento con el Clan del Golfo, o sea, las autodefensas, sino por el histórico de degradación que acabamos de ver, más otros muchos hechos que no estoy citando aquí, pero muchos de ustedes ya conocen. Hechos que Semana no aborda en ningún momento de su análisis sobre por qué la situación está tan tensa. Porque es que, claro, Zapateiro dijo: a mí los medios no me van a presionar. Muy coherentemente, como cierra el texto. Esta es solo una radiografía sobre los sentimientos que tienen quienes velan todos los días por la seguridad de los colombianos. Es una realidad que no se puede ocultar y que
necesariamente Gustavo Petro y los demás candidatos presidenciales deben tener en cuenta. Quien gane las elecciones tendrá que gobernar con el apoyo de las fuerzas militares. Es la única manera de mantener intacta la democracia y el orden en un país tan convulsionado como el nuestro. Lo contrario podría traer consecuencias catastróficas para Colombia. Elegante, ¿no? Casi una amenaza, ¿no? O sí, pero no, muy colombianamente. Porque aparte, este cierre es el opuesto completo de la forma en que abría el artículo. ¿Cómo abría el artículo? Algunos militares dicen que, ante lo que representa Petro, no han podido ser indiferentes ante las versiones que corren sobre un posible golpe de Estado, simplemente se echan a reír y aseguran que jamás utilizarían las armas para algo distinto a lo que les ordena la Constitución. Abren diciendo no, pero cierran diciendo sí, o sea, sí, pero no. Y como no hay ninguna fuente identificada, pues yo imagino casi que una sola persona escribiendo todos los testimonios, ¿no? Supongamos que no, pero sí, pero no. Porque para rematar a todos estos hechos que les acabo de mencionar, hay que sumar una cronología muy interesante sobre lo que ha sucedido con el Clan del Golfo y que les voy a resumir apoyándome en el trabajo de Mutante ORG, un medio que sí se esfuerza por unir los puntos y entender qué es lo que está pasando. Dice así: los hechos ordenados para entender la extradición de Otoniel y el paro armado del Clan del Golfo o autodefensas gaitanistas de Colombia. El 23 de octubre del 2021, durante un operativo militar en Necoclí, Antioquia, el gobierno anunció la captura del líder del Clan del Golfo, alias Otoniel. El 21 de diciembre, en una conversación con la JEP, Otoniel aseguró que él no había sido capturado, sino que él mismo se había entregado. Muy interesante. El 3 de enero de este año, nuestro comandante supremo dijo que la extradición del jefe del Clan del Golfo iba a ser una prioridad para este año. El 13 de febrero, o sea al mes, Otoniel solicitó ser recibido por la JEP para ser reconocido, ojo a esto, como tercero civil responsable en el conflicto por colaborar con las Fuerzas Armadas y promover y financiar grupos paramilitares. Otoniel anunció que iba a ensuciar otro poquito a las Fuerzas Armadas. El 14 de febrero empezó el proceso de escucha de Otoniel con la Comisión de la Verdad. El 19 de febrero robaron 2 grabadoras de la casa de un investigador del equipo del comisionado Alejandro Valencia, quien estaba a cargo de las conversaciones con Otoniel. El 22 de febrero, Francisco de Rú le pidió garantías al gobierno para poder seguir con las sesiones de escucha de Otoniel, a lo que Duque respondió, entre otras cosas: es muy importante que este tipo de narcotraficantes y bandidos no traten de eludir la justicia entrando a la justicia transicional. Es decir, es muy importante que esta gente no empiece a hablar por fuera de donde queremos que hable. El 25 de febrero, la JEP rechazó la solicitud de Úsuga. El 6 de abril, la Corte Suprema avaló la extradición de Otoniel, que es el mismo Úsuga, deberíamos ponerle un solo nombre a este man. El 8 de abril, Duque firmó el decreto para extraditar al man y salió muy feliz a mostrar inolvidable momento en el que el eterno practicante parecía graduarse. Y el 1 de mayo, mismo día en que se publicó el artículo de Semana, se hizo pública una lista de 63 nombres que Otoniel entregó a la JEP. En ella aparecieron exgobernadores, congresistas e incluso un candidato presidencial. Es decir, que el mugre iba más allá de las Fuerzas Armadas, ensuciaba a un poquito más de gente. El 4 de mayo, el Consejo de Estado levantó la medida cautelar dando vía libre a la extradición de Otoniel. Y ese mismo día, por la tardecita, el man ya estaba siendo extraditado. Al día siguiente empezaron todas las acciones violentas del paro armado. Entonces, teniendo en cuenta esta constelación de situaciones, la reacción de Gustavo Petro cuando ascendieron a Zapateiro a mayor, la reacción de Zapateiro a los trinos, la reacción del clan, yo diría que aunque el artículo de Semana apunta a mostrar un ejército sólido, unido e inquebrantable, creo que en contexto lo que queda en evidencia es un ejército que se sabe dividido internamente, que se sabe expuesto públicamente, que está muy preocupado por lo que se pueda seguir revelando sobre sus quebrantos y que está muy, pero muy preocupado con la posibilidad de que Gustavo Petro se convierta en presidente. Creo que es un ejército que se sabe degradado y que tiene vergüenza de que su degradación se esté haciendo tan evidente, porque es que 60 años de guerra degradan a cualquiera. Por eso nosotros como país estamos tan degradados, porque hemos bajado todos los niveles de degradación
degradación posibles. Eso no es fácil de asumir, ni siquiera para unos hombres recios como los del ejército colombiano. Siguiendo esta línea, yo creo que los fantasmas que entrevistó Semana, si es que los entrevistó, son militares de entre 45 y 60 o 70 años, gente que dedicó toda su vida a una guerra sin la cual ya no entiende cómo vivir. Yo creo que no entrevistaron a ningún soldado raso, un hombre de escasos recursos que haya tenido que prestar el servicio porque no vio otra alternativa y terminó perdiendo una pierna o perdiendo las ganas de vivir. Y sobre todo, creo que Semana, en su exhaustivo trabajo, no buscó entrevistar a ningún coronel, ningún sargento, ningún mayor que hayan hecho parte de ese grupo de los santistas que apoyaron los diálogos de La Habana, es decir, personas del ejército que hayan entendido la degradación en la que ha caído la institución y la necesidad de parar la guerra para que la institución deje de degradarse. Y claro, en ese mismo orden de ideas, yo no creo que la capacidad de sembrar terror del Clan del Golfo tenga que ver con incapacidad del ejército para atajar. Yo creo que eso tiene que ver más bien con quien sea que sea el verdadero comandante supremo de Zapateiro, porque obviamente Ajuita no es. Y claro, todo esto a menos de un mes de la primera vuelta, creo que hace que sea muy importante tener claras varias cosas. Creo que es clave poner en el centro de las conversaciones lo que está pasando en las regiones, no solo los hechos violentos, sino las movidas políticas que se estén dando allá. Creo que es clave estar mucho más atentos a lo que diga la JEP y la Comisión de la Verdad, y hay que estar apoyando y difundiendo lo que sea que digan. Creo que es clave hacer que el trabajo de medios y periodistas que de verdad ponen en contexto la situación tenga más difusión, pero sobre todo tenga un alcance internacional, porque lo que está pasando aquí tiene que verse internacionalmente, si no difícilmente va a poder ser controlado. Y creo que es clave entender que lo que publiquen los medios de propaganda es básicamente un comunicado, y eso hay que tenerlo muy claro, no solo en sus publicaciones, sino en sus trinos y en los trinos de sus periodistas. Es clave entender que se nos vienen 20 días antes de la primera vuelta muy pero muy difíciles. Hay que hacerse a la idea y estar preparados en la medida de lo posible. Esa es la lamentable píldora de hoy. Una píldora militar difícilmente podía salir feliz. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Por favor, apóyennos suscribiéndose y activando la campanita, compartiendo los videos, comentándolos. Gracias a todos los que han venido a los live y han aportado dinero para ayudar al canal. En Instagram soy @estalapíldora, en Twitter soy @carolanfiru. Y ya, no siendo mucho más que eso, nos vemos. ¡Colombianos! Okay. ¡Colombianos!